Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Presenta Radiograma. Tu negocio en manos expertas, con la fibra más premiada de Latinoamérica. Conversemos en el 600-9100-200 o en tumundo.cl/empresas. Actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Kamala Harris y Donald Trump protagonizan hoy una elección histórica con suficiente influencia política para cambiar la agenda doméstica de Estados Unidos e impactar de lleno sobre el tablero internacional. Harris y Trump difieren sobre las futuras medidas económicas y las reglas a implementar para contener a la inmigración indocumentada, mientras que sus perspectivas geopolíticas son antagónicas respecto a Medio Oriente, a la guerra en Ucrania, al cambio climático, la contención de China y la importancia de la OTAN. Las posiciones domésticas y globales de los dos candidatos reflejan la fractura de la sociedad americana y ese quiebre social aparece nítido en la paridad electoral que existe entre Harris y Trump. La vicepresidenta demócrata y el expresidente republicano asumen que la victoria depende de 7 estados que recorrieron una y otra vez durante los últimos 15 días de campaña. Pensilvania, que entrega 19 electores, Georgia 16, Carolina del Norte otros 16, Michigan 15, Arizona 11, Wisconsin 10 y Nevada con 6 electores son clave para determinar al sucesor de Joe Biden en la Casa Blanca. Son distritos con diferentes composiciones sociales, étnicas y religiosas que los candidatos intentaron conquistar con resultado incierto. Trump sufrió un incidente electoral cuando el humorista Tony Hinchcliffe descalificó a Puerto Rico durante un acto partidario en el Madison Square Garden. El comité de campaña republicano se cayó de espaldas cuando escuchó el discurso de Hinchcliffe, un ícono entre los jóvenes que votarán por primera vez en 2024. Hay una isla flotante de basura en medio del océano en este momento, creo que se llama Puerto Rico, dijo Hinchcliffe sin perder su sonrisa irónica. La elección de hoy se gana con un margen máximo de 200.000 votos. En Pensilvania, la comunidad de puertorriqueños llega a 400.000 ciudadanos. Trump puede perder Pensilvania, 19 electores, por la descalificación de Hinchcliffe, que ha dejado de aparecer en los lugares que solía frecuentar. Este affair Puerto Rico para Trump se compensa con las dificultades electorales que tiene Harris en Michigan, un distrito que aporta 15 electores. Michigan tiene la comunidad de árabes más numerosa en Estados Unidos. Habitualmente ha votado a los candidatos demócratas, pero Joe Biden apoyó el principio de defensa de Israel tras el ataque terrorista de Hamas y esa posición geopolítica complicó las posibilidades electorales en Michigan. Este juego de suma cero en los 7 distritos implica que la elección está empatada y con final abierto. Los dos candidatos han hecho campaña 24/7 durante semanas y han gastado millones de dólares en publicidad electoral que corrió en medios tradicionales y redes sociales. Sin embargo, no se sacaron ventaja y el resultado definitivo es un intríngulis cerrado por 7 llaves. Al margen de las diferencias domésticas, desde la economía a los derechos reproductivos, Harris y Trump se enfrentan respecto al tablero internacional. Los candidatos tienen posiciones diferentes acerca de la crisis del Medio Oriente, la invasión de Rusia a Ucrania, la ofensiva global de China, el cambio climático y, ya lo decíamos, el rol táctico de la OTAN. El mundo será diferente después de los comicios de hoy y el grado de diferencia dependerá si gana Trump o Harris. Trump quiere terminar con la asistencia militar a Ucrania y terminar el conflicto con Rusia. Cree que Israel tiene que hacer lo necesario para exterminar a Hamas y Hezbollah. Sostiene que no existe el cambio climático. Afirma que no es necesario financiar a la OTAN y exhibe una posición beligerante con China. Harris, en cambio, profundizará la ayuda bélica a Ucrania, limitará el apoyo militar a Israel, apoyará la agenda de cambio climático, sostiene que la OTAN es clave para equilibrar a Moscú en Europa y propone una estrategia de contención geopolítica con China. Las posiciones son antagónicas y esto también se votará en los comicios que terminan el día de hoy. Recordemos que la vicepresidenta Harris llegó a la fórmula electoral tras la renuncia del presidente Joe Biden, un hecho político sin antecedentes en Estados Unidos. Trump sufrió 2 intentos de magnicidio durante su campaña electoral, una situación inédita también para la historia estadounidense. Si gana los comicios,
Kamala Harris será la primera mujer presidente de Estados Unidos. Si vence las elecciones, Trump habrá logrado romper un maleficio de 131 años. Solo Grover Cleveland, en 1893, obtuvo su segundo mandato después de haber perdido las elecciones de 1888. Estas razones políticas, más la agenda que intentarán ejecutar Harris o Trump, si finalmente acceden a la Casa Blanca, determinan que las elecciones de hoy sean históricas. Hay empate técnico entre Harris y Trump y no hay un solo miembro del establishment en Washington que se atreva a afirmar quién será el sucesor de Joe Biden. Este dato político, o sea, el resultado de las elecciones que impactará a Estados Unidos y el mundo, no tiene horario para ser revelado. 8 encuentros y 3 estados clave. La vicepresidenta de Estados Unidos y también candidata a la Casa Blanca, Kamala Harris, y el exmandatario republicano Donald Trump cerraron así una ajustadísima campaña con una jornada maratónica de actos electorales. Trump se prodigó en Carolina del Norte, en Raleigh, en Pensilvania, en Reading y Pittsburgh y Michigan. En ese último, eligió como escenario la localidad de Grand Rapids, la misma en la que concluyó sus anteriores 2 carreras a la presidencia. En 2016, año en que venció a Hillary Clinton, y en 2020, cuando perdió ante Joe Biden. Harris, en cambio, concentró sus esfuerzos en un único estado, Pensilvania, con eventos en Scranton, Allentown, Pittsburgh y finalmente Filadelfia, en donde tuvo de fondo el Museo de Arte, cuyas escalinatas popularizó Sylvester Stallone en la película Rocky. Los dos aspirantes necesitan el voto de 270 de los 538 compromisarios del colegio electoral para proclamarse ganador este 5 de noviembre. El expresidente estadounidense, ahora candidato a la Casa Blanca, Donald Trump, aseguró en el último encuentro de su campaña que está convencido de que va a ganar las elecciones que se celebran hoy, en las que se enfrenta a la vicepresidenta Kamala Harris. Creo que deberíamos poder hacerlo con bastante facilidad. Está totalmente en nuestras manos, apuntó en un mitin en la ciudad de Grand Rapids, en Michigan, con el que puso fin a su campaña antes de que los estadounidenses acudan a las urnas en el día de hoy. En su discurso, Donald Trump criticó la lentitud de las máquinas que leerán los resultados electorales. ¿Qué diablos está pasando dentro de esas máquinas? Queremos la respuesta mañana, esta noche, lo dijo en su constante interés en poner en duda los resultados que por los márgenes ajustados en varios estados podrían tardar días en llegar. No fue un mitin electoral cualquiera. El cierre de la campaña de la candidata demócrata a la Casa Blanca, la vicepresidenta Kamala Harris, consistió ayer en una gran fiesta musical, animada por celebridades como Lady Gaga y Ricky Martin, en su último intento de captar a los votantes indecisos. Que nadie se equivoque, ganaremos, dijo Harris ante miles de personas en Pensilvania, la mayor ciudad de ese estado, que es donde la demócrata se juega la presidencia, porque sus 19 compromisarios del colegio electoral pueden ser esenciales para llegar a la Casa Blanca. La vicepresidenta remarcó que los estadounidenses tienen la oportunidad de derrotar definitivamente al expresidente republicano Donald Trump. Tenemos la oportunidad de pasar página tras una década de miedo y división. Ya estamos hartos. Estados Unidos está preparado para un nuevo comienzo, dijo Kamala Harris. Trump y Harris empataron en la pedanía de Dixville Notch, Nuevo Hampshire, que históricamente es la primera localidad en votar en el país en la jornada electoral. Tiene 6 votantes, Dixville Notch. Se depositaron sus papeletas en la medianoche e inmediatamente pudieron certificar el resultado. 3 votos para Trump y otros 3 para Kamala Harris. Un empate que parece dar la razón a las encuestas que muestran márgenes muy estrechos en los estados más importantes en estos comicios. En 2020, el actual presidente, el demócrata Joe Biden, ganó en Dixville Notch por 5 votos a 0 y los resultados de los últimos comicios allí han estado relativamente alineados con la tendencia a nivel nacional. La tradición de votar en los primeros minutos de la jornada electoral en esta zona del noreste de Estados Unidos se remonta a 1960 y desde entonces solo 2 mandatarios han obtenido todos los votos de sus pobladores: Richard Nixon en el mismo 1960 y Joe Biden en 2020. Los fiscales generales de Texas y Missouri demandaron judicialmente al Departamento de Justicia de Estados Unidos para impedir que agentes federales observen el cumplimiento de las normas electorales en los centros de votación de ambos estados gobernados por el Partido Republicano. En ambos casos alegan que la decisión del Departamento de Estado de enviar supervisores a 27 estados del país, incluidos Texas y Missouri, el día de las elecciones generales en Estados Unidos, es una interferencia del gobierno federal que va en contra de las leyes de cada uno de esos estados. El Consejo Editorial del diario The New York Times publicó un escueto mensaje en su portada en el que pide a los ciudadanos estadounidenses que voten hoy para poner fin a la era Trump. Usted ya conoce a Donald Trump, no es apto para liderar, obsérvelo
escucha a quienes lo conocen mejor, trató de subvertir una elección y sigue siendo una amenaza para la democracia, dice el diario en su mensaje de 4 párrafos llenos de palabras subrayadas que enlazan con noticias del propio medio acerca de la gestión del expresidente republicano. El rotativo agrega que Trump ayudó a revocar el fallo Roe sobre la libertad de las mujeres embarazadas para elegir abortar, con terribles consecuencias. La corrupción y la ilegalidad de Trump van más allá de las elecciones. Son su ética. Miente sin límites. Si es reelegido, el Partido Republicano no lo frenará. El candidato republicano que se enfrenta en las elecciones a Kamala Harris utilizará al gobierno para perseguir a sus oponentes, aplicará una política cruel de deportaciones masivas, dice el New York Times. Y a propósito del New York Times, más de 600 desarrolladores de software y trabajadores que gestionan el soporte técnico digital del diario, del The New York Times, se declararon en huelga ayer, un día antes de las elecciones presidenciales, y el Congreso de Estados Unidos lo anunció el propio periódico. El sindicato Times Tech Guild, que también representa analistas de datos que trabajan para esta reputada cabecera neoyorquina, eligió comenzar sus paros en unos días de crucial relevancia informativa después de negociar con la empresa hasta última hora del domingo y no llegar a un acuerdo. Entre las reivindicaciones del gremio destacan las necesidades de incluir una cláusula que les proteja ante despidos improcedentes, de manera que solo puedan ser cesados por motivos como mala conducta, un aumento salarial y políticas de igualdad de remuneración para hombres y mujeres. La dirección del Times comunicó por correo electrónico a los trabajadores que había ofrecido un aumento salarial anual de 2,5% y un incremento de 5% para los ascensos, según la versión de The New York Times. Pero el sindicato esgrimió en un comunicado que las medidas eran insuficientes, por lo que protestarán a partir de ayer, que protestarían de inmediato, diariamente frente a la sede de la empresa hasta desde las 9 de la mañana diariamente. No nos han dejado otra opción que demostrar el poder de nuestro trabajo en los piquetes. No obstante, estamos dispuestos a negociar y conseguir que este contrato llegue a buen puerto. Lo dijo en el comunicado Kathy Sang, que es presidenta de ese gremio. El expresidente estadounidense Donald Trump amenazó a China con imponer aranceles de hasta el 25% a sus productos si llega a la presidencia, al acusar al gigante asiático de exportar fentanilo a Estados Unidos a través de México. Vamos a tener una buena relación con China, pero si venden fentanilo a Estados Unidos a través de México, vamos a poner un 25% de arancel hasta que paren de hacerlo, y no van a tardar en parar de hacerlo porque es una penalización muy grande. Lo dijo en un meeting en Pittsburgh, en Pensilvania, en la última jornada previa a las elecciones. En un meeting anterior en Raleigh, en Carolina del Norte, había amenazado con usar los aranceles para presionar a México sobre su gestión de la frontera, refiriéndose específicamente a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y diciendo que si es reelegido le informará el primer día que si no para la llegada de criminales y drogas al país, impondrá aranceles del 25% a todas las importaciones mexicanas. Y si eso no funciona, lo subo a un 50%, y si tampoco funciona, a un 75%, dijo el exmandatario. Después lo subiré a un 100%. El ministro taiwanés de Asuntos Económicos, J.W. Kuo, aseguró que su gobierno ha preparado un conjunto de contramedidas económicas ante el posible triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales norteamericanas. Trump ha mostrado una considerable preocupación por nuestras políticas de chips, pero ya lo hemos evaluado y tenemos en conjunto de contramedidas, por lo que el impacto probablemente no será tan grave como se ha especulado, aseveró Kuo en sede parlamentaria. La inteligencia estadounidense previó que la injerencia rusa, que ya se ha detectado en la campaña electoral, se intensifique hoy, día de las elecciones, y en las próximas semanas. Hay un comunicado conjunto difundido por el FBI, la Oficina del Director de Inteligencia Nacional, la Agencia de Seguridad Cibernética y de la Infraestructura, subrayó que Rusia es la amenaza más activa y que influyentes actores de ese país están fabricando videos y creando falsos artículos para socavar la legitimidad de esos comicios. Los migrantes que se encuentran en albergues en la ciudad mexicana de Tijuana, fronteriza con Estados Unidos, mostraron preocupación e incertidumbre ante un posible triunfo de Donald Trump al recordar las medidas que impulsó durante su pasada administración. El desasosiego es especialmente notable entre aquellos que son solicitantes de asilo y que prontamente serán recibidos en Estados Unidos, porque no saben si después de la elección sus casos avanzarán o quedarán bloqueados, dado que muchos tuvieron un periodo de espera de hasta 10 meses. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió que, independientemente del resultado electoral entre Kamala Harris y Donald Trump, el gobierno de Estados Unidos no se deje llevar por las políticas fracasadas del extremismo,
de la oposición de la nación caribeña. Ojalá ninguno de los dos gane, uno gane el otro, se deje otra vez meter por las políticas fracasadas de los apellidos de la oligarquía venezolana y mientras tanto nosotros sigamos nuestro trabajo, nuestro destino. Nuestro futuro jamás dependerá de lo que decidan en el norte, dijo el mandatario en su programa de televisión semanal. Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Presentó Radiograma.